Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy 2 de octubre, domingo 2 de octubre del 2022, vamos a llevar a cabo unos breves comentarios por esta fecha histórica, trascendental en la vida política estudiantil de México. Hoy vamos a conmemorar luctuosamente el 68, el 2 de octubre de 1968, la masacre que llevaron a cabo principalmente dos personajes, hubo más desde luego, que fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el que era secretario de Gobernación o de Gobierno, Luis Echeverría Álvarez. Voy a leer un breve este artículo que salió en La Jornada en días pasados. Voy a leer solamente unos dos párrafos. Dice el título de Echeverría: gran parte de culpa por Tlatelolco, aseveró la CIA en 1971. Luis Echeverría Álvarez comparte gran parte de culpa por la violencia en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, concluyó la Agencia Central de Inteligencia CIA, por sus siglas en inglés, en 1971, mientras otros documentos oficiales secretos estadounidenses revelan el seguimiento de Washington de sus esfuerzos para cooptar y controlar el movimiento estudiantil, de cómo compartió con Richard Nixon y Henry Kissinger su preocupación por el comunismo en las Américas, y al final de su presidencia dejó a México en crisis psicológica, según documentos sociales divulgados y analizados por el Archivo Nacional de Seguridad. Ya murió, pero murió con la culpa, murió con esa conciencia negra que yo creo que no lo dejó tranquilo sus últimos años, aunque creo que ya murió como de 100 años, pero pues se fue, y con él la culpa de esta masacre. En el contexto internacional, ¿qué pasaba en México de 1968? Bueno, pues en el caso internacional, la guerra en Vietnam, hubo protestas en los Estados Unidos en contra de esta guerra injusta. El ejército mandó como algo así 500,000 soldados a someter a los vietnamitas, cosa que no lograron. Fue por el contrario, el ejército norteamericano fue derrotado por los vietnamitas. También cabe señalar, por ejemplo, en mayo francés, el movimiento estudiantil en Francia en contra del gobierno francés. Y otro acontecimiento también que influyó fue la Revolución Cubana. Y además, en Estados Unidos, el movimiento encabezado por Martin Luther King, el padre del actual que todavía vive, luchaba incansablemente por lograr los derechos civiles para la raza negra. Fueron verdaderos luchadores sociales. Martin Luther King, que ha estado, es el hijo, el que ha estado con el presidente López Obrador. Bueno, pero no hay que olvidar también que otra cosa que preocupaba a la burguesía, a la oligarquía de este tiempo, era, por otra parte también, el aspecto interno, el gobierno de Lázaro Cárdenas, acusado de hacer un gobierno comunista, un gobierno socialista, y eso le preocupaba a la derecha, a los conservadores de esta época. Bueno,
¿Cuál sería el detonante de este? Ah, pero además otra cosa, el reciente triunfo de la Revolución Cubana en 1959 más preocupó a la oligarquía mexicana, a la gente de derecha, a la gente de ultraderecha. En apariencia dice que el 22 de julio un pleito en la plaza de la Ciudadela derivó en un enfrentamiento entre estudiantes de las vocacionales 5 y 2 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México. Un día después, estudiantes de la preparatoria 2, 4 y 6 llegaron a la vocacional 2 y hubo otro enfrentamiento que acudieron grupos de porros de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional vinculados al PRI y a la Policía del Distrito Federal, así como granaderos que lejos de detener el enfrentamiento agredieron a los estudiantes e invadieron los edificios escolares. Bueno, pues, ¿por qué este movimiento? Todavía hay gente que se sigue preguntando, bueno, ¿y qué cosa pedían los estudiantes? ¿Qué querían? Siempre la pregunta, al igual de Ayotzinapa, por ahí escuchaba yo unos tasqueños cuando recientemente había pasado esto del 26-27 de septiembre, ¿verdad, Polo? Y un paisanito que vivía arriba del Zócalo decía, pero a ver, ¿qué andaban haciendo en Iguala? No tenía nada que hacer por ahí. Pues son gentes de derecha, ya murió esta persona, no menciono su nombre por respeto. Estos estudiantes de Ayotzinapa venían con el afán de pues retener los autobuses para que los trasladara a la Ciudad de México a manifestarse el 2 de octubre, y después devolver los camiones, ¿no? Eso fue lo que detonó lo que hoy todavía no puede solucionarse, porque hay muchos intereses de por medio, al igual que el 68, murió Díaz Ordaz, murió Echeverría, y ocultaron también las causas de esos hechos, los miles de ciudadanos, estudiantes, trabajadores y pueblo en general, murió mucha gente, y los priistas y panistas y otros partidos de derecha pues le apostaron al olvido, pero el 68 no se olvida. ¿Qué pedían los estudiantes en estos días del antes y después del 68? Pedían libertad de los presos políticos. Ya había presos políticos encarcelados por el gobierno de Adolfo López Mateos. ¿Quiénes eran estos encarcelados? Bueno, pues eran los líderes como Demetrio Vallejo, como Valentín Campa, como el profesor Otón Salazar, como el doctor. Yo conocí al maestro Otón Salazar, magnífica persona. Lo mismo conocí al doctor Pablo Sandoval Cruz, que fue también otro luchador, al igual que Otón Salazar, guerrerenses, por cierto, que lucharon por mejores condiciones en sus respectivos trabajos. Eso era lo que pedían. ¿Y qué le respondió el gobierno de López Mateos y los siguientes gobernantes? Encarcelamientos. Entonces, estos muchachos pedían la libertad de los presos políticos. En el número 2 pedían la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Pedían también la desaparición del cuerpo de granaderos, que era una policía represora, represiva. Otra cosa, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea y del teniente coronel Armando Frías. Los militares estaban metidos aquí entre los cuerpos policíacos.
Indemnización a las familias de los muertos y de los heridos por los actos represivos de aquellos estudiantes y con anterioridad. Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes. En el número 6 pedían exigencia de un diálogo público entre representantes del movimiento estudiantil y representantes del gobierno, a lo cual se negaron rotundamente. ¿Qué era lo que reprimían? No había libertad de expresión, no había libertad de asociación. A ver si esto les refresca la memoria a los priistas conservadores, a los panistas que de por sí son conservadores. A ver si esto les recuerda algo y lo analizan a la luz de su conciencia, porque en aquel entonces no había libertad de expresión, no había libertad de manifestación, no había libertad de asociación. Fueran gobiernos verdaderamente represivos, más el gobierno del presidente Díaz Ordaz y después del de Echeverría. Entonces, estas eran las causas por las que los estudiantes y pueblo en general pues manifestaron sus demandas, no nada más porque quisieron. Pero también hay que recordar otra cosa, que al interior de la UNAM había grupos estudiantiles ultraconservadores, estaban organizados como el Muro. ¿Qué cosa era el Muro? Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, formado por estudiantes conservadores, estudiantes de la UNAM. Había también otra asociación, el FUA, Frente Universitario Anticomunista. De estos organismos estudiantiles surgió después lo que conocimos como el Yunque, una asociación de ultraderecha que creo que todavía existen. Además, obviamente que participaron la gente de ultraderecha, como los cristeros que todavía quedaban, y todavía hay cristeros, y los sinarquistas de ultraderecha. Bueno, ¿qué hicieron estos estudiantes organizados en el Muro? En el Muro. Estos estudiantes apoyaron la represión de 1968. Tuvo enfrentamientos con partidarios del movimiento estudiantil y organizó propuestas contra el movimiento, como la que se llevó a cabo el 8 de septiembre de aquel año en la Plaza de Toros, México, con consignas como: queremos 1, 2, 3 ches, se referían a Ernesto Che Guevara, 3 ches muertos, mueran los guerrilleros apátridas, viva Cristo Rey, viva Díaz Ordaz. Vean nada más cómo la derecha ha estado presente en México, pues no solamente desde Porfirio Díaz, vaya, pues él se fue con el ala más conservadora, un ultraconservador, el traidor de Porfirio Díaz, y después Victoriano Huerta. Entonces, hoy conmemoramos luctuosamente esta masacre, recordamos a aquellos estudiantes. Yo conocí varios. Miren, en esa época yo estudiaba la prepa, aquí en Taxco, en la prepa número 5, hoy número 4. Pero en aquel entonces, aquí en Taxco, pues, ¿qué había? Nada. Los maestros de la prepa 5 eran puros priistas de hueso colorado. Pues no, ¿qué íbamos a nosotros a querer hacer algún mitin? Eso no, ni pensarlo. Solamente recuerdo que había un maestro, había un maestro que tenía como ciertas tendencias a la izquierda, un maestro más liberal. Me acuerdo mucho porque fue el maestro que nos impartió Historia Universal.
el maestro Óscar Medina. De ahí para allá no los menciono, ¿para qué? Pero eran puros maestros priistas y ellos obviamente que estaban en contra del movimiento estudiantil allá en México. De esta manera, nosotros queremos decir después de que si el 68 no se olvida, menos la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa, que ya cumplió 8 años en que los masacraron y que todavía no se sabe a dónde los llevaron. Hoy en día están las investigaciones científicas, por cierto, de llegar hasta las últimas consecuencias, porque tiene que esclarecerse quiénes son los que saben. Ya cayó un pez gordo, falta el otro, pero faltan otros además, faltan otros. Entonces, yo fui estudiante, yo también anduve en manifestaciones, yo me acuerdo que desde 1960 el movimiento Caballero Aburto, pues yo estaba chamacón, estaba joven, pero ya me interesaba desde entonces y me metía en las manifestaciones, ahí gritando, muera Raúl Caballero Aburto. No sabía yo a ciencia cierta de qué se trataba, pero a mí me gustaba ya andar en ese tipo de manifestaciones, porque yo creo que yo ya intuía que algo me iba a conducir a tener una posición hoy en día de izquierda. Y es por eso que desde este punto de vista ideológico, yo analizo el caso de los estudiantes muertos en 1968 y después 1971, otra masacre que llevó a cabo Díaz Ordaz, en el 71, allá mismo en la Ciudad de México, y muchos movimientos más, desde luego. Nosotros, con el doctor Rosalía Güences Reza, anduvimos en múltiples manifestaciones, desde Chilpancingo hasta México, de Chilpancingo a Iguala, de Iguala a Acapulco. Bueno, total que siempre ha sido una lucha incansable del magisterio progresista, del magisterio de izquierda, de estudiantes de izquierda, que yo conocí muchos estudiantes de izquierda que lucharon, y muchos de esos compañeros míos perdieron la vida, unos porque fueron encarcelados, otros porque fueron desaparecidos y otros porque murieron pues de alguna enfermedad. Entonces, lo que yo pues recomiendo a mis paisanos y paisanas que entienden este tipo de cosas, no olvidar el 68, no olvidar los estudiantes de Ayotzinapa, no olvidar la masacre de 1971 perpetrada por Luis Echeverría Álvarez, y no olvidar ningún movimiento reprimido por los gobiernos anteriores. Hoy en día, gracias al actual régimen, tenemos libertad de expresión, de asociación, de manifestación. Que no se quejen los señores de la derecha de que ya no hay libertad. No. Hoy en día hay más libertad que en ninguno de los sexenios pasados por los dinosaurios ni de los neoliberales. Paisanas y paisanos, estos son mis comentarios de hoy. Muy buenas noches, les saluda el profesor Agustín Alanís Arciniega y los invita a que le den un like, a que me compartan y que pues analicen estos comentarios y que me hagan saber si yo cometo algún error involuntario, pues eso me va a servir para que yo me supere como comentarista en este son político de Tasco. Me apoya en la grabación Apolo Iván Alanís Lagunas. Muy buenas noches y hasta pronto.